Bueno, entonces a continuación el tema que vamos a abordar es el tema de aberrometría. Este es el contenido que vamos a abordar en esta parte de la sesión, una parte de óptica, hablando ya generalidades de las aberraciones ópticas, los polinomios de Zernike, las aberraciones de bajo orden, de alto orden, los factores que influyen en estas aberraciones, las medidas de cuantificación y los tipos de aberrómetro. Bueno, vamos a comenzar primero con unos aspectos de óptica aplicada a las aberraciones. En la óptica física tenemos que la luz se va a transmitir a manera de onda y toda onda tiene unas propiedades que son una longitud, una frecuencia y una velocidad. En el aire, esta velocidad va a permanecer relativamente constante. Y esta es una forma ideal de las ondas de luz, pero mucha literatura la va a esquematizar como una forma de línea recta. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Evidentemente, cuando un elemento emite los rayos de luz, que va a haber un momento en que estas ondas van a estar unidas en un solo punto en el tiempo. A esta estructura, que es digamos un ente teórico, se conoce como frente de onda. ¿Y qué es propiamente hablando el frente de onda? Es un fenómeno ondulatorio que explica la propagación de los haces de luz desde una fuente de origen, la imagen, hacia la mácula. Son reflejados, como podemos ver acá, de forma perpendicular a la dirección de propagación. Otra definición que se tiene es que se habla de una superficie geométrica también que va a unir todos estos puntos y va a estar ubicada de forma perpendicular. Ahora, cuando las ondas ya emergen de una fuente puntual, este frente de onda va a tener inicialmente una forma esférica y a medida que va avanzando este frente, se torna entre comillas más plano. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y pongo este ejemplo que nos pone el libro de Adler. Imagínense cuando se tira una piedra a un lago. El momento que se tira la piedra a un lago, evidentemente, se generan todas estas ondulaciones. Esto sería el frente de onda y esta línea punteada amarilla que ponen en la imagen serían los rayos de luz que está emitiendo. Entonces, acá en la parte B es una forma tridimensional de cómo se está esquematizando este frente de onda. Vemos inicialmente inicial esférico y poco a poco su radio va incrementando y volviéndose, entre comillas, más plano. Ahora, cuando se interrumpe por un medio óptico de superficie regular, el frente de onda tiende a alterarse, a distorsionarse. Y por lo tanto, se altera esto, también hay alteraciones de las ondas de luz que se vuelven irregulares y sin paralelo. Y la forma distorsionada de un frente de onda después de emerger de un medio óptico irregular se va a conocer en la parte física como aberración. Entonces, hay otros elementos que debemos tener en cuenta que van a afectar también las aberraciones, propiamente hablando. Primero, ¿qué es la refracción desde la parte física? Cuando el frente de onda se va a encontrar en un medio distinto y se va a reducir su velocidad de propagación. ¿Y qué es la difracción? Se refiere a la desviación de las ondas alrededor de los obstáculos y se va a distorsionar la propagación del frente de onda. Ya veremos cómo sucede esto. Y otro elemento a tener en cuenta es el índice de refracción. Este índice se refiere a la relación entre el cociente de la velocidad de la luz en el aire o el vacío y la velocidad de la luz en el medio a analizar. Evidentemente, como todo rayo que atraviese el ojo, pues tiene que atravesar película lagrimal, córneo, humor acuoso, cristalino, humor vitrio. Cada una de estas estructuras tiene un índice de refracción distinto. Y como dato adicional, este índice es adimensional, no hay una unidad que tienen hablando que lo esquematice, por decirlo así. Entonces, cuando un rayo pasa por todas estas estructuras, genera una imagen inexacta, propiamente hablando. Pero lo que sucede es que esta inexactitud es muy insignificante. Por lo tanto, sí se habla de que todos tenemos aberraciones ópticas, pero de un grado muy variable, y digamos que la imagen que se forma en el ojo no va a ser tan nítida como la imagen que realmente se está hablando, pero debido a estas pequeñas diferencias, esta afectación va a ser muy insignificante, evidentemente dependiendo también si no hay otras estructuras afectadas, por ejemplo, pacientes con ojo seco, con compromiso corneal, entre otros.
Hay una serie de defectos estructurales que van a generar los compromisos de las superficies y también de los medios y la alineación. Y también tenemos los defectos, estos defectos funcionales, estos defectos estructurales van a generar defectos funcionales que van a comprometer la calidad de la imagen retiniana. Ahora ya pasamos a hablar propiamente hablando de las aberraciones ópticas. Entonces, están dictadas por el rendimiento de cualquier sistema óptico. Y como dije previamente, se originan cuando la luz de un punto después de la transmisión de un sistema desvía su trayectoria provocando una imagen borrosa. Como evidenciamos previamente, y en el ejemplo del agua, un sistema óptico perfecto va a generar un frente de onda esférico. Y debido a que atraviesan diferentes estructuras, se genera una deformación de este frente de onda y la imagen no es perfecta. O en palabras más sencillas o como síntesis, se refieren a las imperfecciones de un sistema óptico que pueden producir imágenes defectuosas e impiden reproducir una copia clara y exacta del objeto de fijación. Entonces, las posibles causas de estas aberraciones se van a situar o en las anomalías en las curvaturas y en el espesor, donde haya también compromiso de todos los índices de refracción de cualquier medio ocular que ya hablamos previamente, o también un descentramiento o una inclinación de elementos refractivos, como que es la córnea o el cristalino. Un dato a tener en cuenta aquí que es que la fuente principal de las aberraciones en el ojo es la superficie o la cara anterior de la córnea, y la segunda estructura causante de estas aberraciones es el cristalino. Importante Entonces, tener en cuenta la película lagrimal, ¿no? también, Porque el ojo seco puede generar alteraciones aberrométricas importantes. entonces, propiamente hablando de en aberrometría, tenemos una aberrometría global donde se va a evaluar el comportamiento de todo el ojo restringido al diámetro pupilar. Sin embargo, en la aberrometría global hay una serie de limitaciones, por ejemplo, donde no hay un análisis en conos muy irregulares o no se separa propiamente hablando las aberrometrías corneales de las intraoculares y va a estar muy influida por el estado acomodativo. También tenemos la aberrometría corneal, que se va a hacer un análisis también por medio de topografía corneal, que va a incluir los aberrómetros, y se tiene en cuenta el análisis de la cara posterior de la córnea. Y la aberrometría intraocular, recordemos que en este caso a nivel intraocular, la principal fuente aberrométrica es el cristalino, y se deducen de la resta de las aberraciones globales con las aberraciones corneales. Hay que ver y esto nos permite ver qué aberraciones se van a tratar en el plano corneal o con cirugía intraocular. Bueno, entonces, el término aberrometría propiamente se refiere a la ciencia de detección y el análisis del frente de onda. Y aquí aparece otro concepto importante a tener en cuenta, que es la longitud de trayectoria óptica, que se refiere al número de oscilaciones de la onda de la luz desde una fuente, que van a viajar a través de un medio con cierto índice de refracción. Entonces, para medir estas aberraciones, se va a comparar esta longitud de trayectoria de onda de un rayo que pasa por cualquier punto del plano pupilar. Por eso es importante la influencia de la pupila y hablaremos después de eso, cómo es que la pupila va a afectar el comportamiento de las aberraciones. Entonces, lo que sucede es que se compara ese rayo que pase por cualquier punto de la pupila versus con el que pase con el centro de la pupila. Y se va a originar la diferencia de trayectoria óptica y se va a presentar esto en un mapa bidimensional. Entonces, las aberraciones ópticas ya vimos que van a afectar tanto la agudeza visual como la sensibilidad al contraste. Y esto se va a realizar, la aberrometría propiamente se va a realizar mediante los estudios de frente de onda, que realmente son una serie de pruebas que también se van a basar en la topografía corneal anterior y posterior y propiamente hablando para identificar el tipo de aberraciones establecidas. Se van a cuantificar también por medio mediante coeficientes que van a ser esquematizados como forma de polinomios de Cerny o de Cerny. Y las aberrometrías referenciales para el estudio clínico son la corneal, la intraocular y la global, como mencionamos previamente. Entonces, ya pasamos a hablar propiamente de los polinomios de Cerny. Resulta que a partir del año 2000 la Sociedad Óptica Americana recomendó la interpretación de esta forma de los mapas de frentes de onda.
y reciben nombre de polinomio de Zernike por el físico holandés Fritz Zernike, que se ganó el Nobel de Física en 1953, donde va a describir estos polinomios en la escala, inicialmente en la escala de grises para representar el frente de onda, pero ya posteriormente ya se están esquematizando de forma colorimétrica. Y ese es el método estándar para describir el error en el frente de onda de un sistema óptico. Todos estos se van a conocer como funciones básicas, estos polinomios. Cada uno de estos es una función básica y podemos ver que están organizados de una forma piramidal, así como evidenciábamos en los casos de topografía. Esto se conoce también como pirámide de Tibos y se realiza nuevamente la medición de diferencias entre longitudes de onda. Entonces, ya en el mapa colorimétrico, con los polinomios de Zernike, va a haber variaciones en la tonalidad de color. Primero, un color verde donde se establece que el frente de onda real y el ideal comparado son iguales, por lo tanto se establece como un nivel cero micro. Y esto significa que va a haber poco o ningún error aberrométrico. Los colores calientes implican que el frente de onda está avanzado o más rápido en comparación con el frente de onda ideal. Y los colores fríos nos van a mostrar que va a ser un frente de onda más lento o atrasado en comparación con el frente de onda ideal. Hay otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, que cada polinomio, como ver acá, se debe identificar con dos índices n y m, que siempre van a tener un valor entero. Entonces, tenemos el subíndice n, que indica el orden de las filas o las líneas. Y vemos, por ejemplo, que siempre va a ser positivo, que se corresponda al número inferior. Y se determina prácticamente la altura en la pirámide de Tibos. Y el superíndice M indica el orden de las columnas, que puede ser positivo o negativo. Entonces aquí vemos otra propiedad de la pirámide de Tibos, que tiene un lado negativo, que se conoce como seno, o el lado positivo, que sería el coseno. Y vemos acá que el lado negativo, pues evidentemente se está esquematizando de esta forma, y del lado positivo también. Ahora, debemos tener en cuenta que cada patrón o polinomio se va a identificar nuevamente con un número entero. Como podemos ver acá, esto se conoce como el número J. Empieza desde el 0 y va aumentando progresivamente. Y recordemos que los polinomios o estas aberraciones van a ser infinitas en sí, pero ya veremos por qué se analiza cierto número de aberraciones o hasta cierto número de orden. Otra propiedad de la pirámide de Tibos: entre más central esté la aberración, tendrá mayor impacto que las situadas en la parte periférica de la pirámide. Este es un ejemplo de cómo se verían las diferentes, cómo sería la visión con las diferentes aberraciones. Y vemos nuevamente que esta propiedad se cumple, que las aberraciones de parte central van a afectar más la visión en comparación con la parte periférica. Ahora, pasamos a hablar de los órdenes propiamente hablando. Tenemos los órdenes 0 y 1, que son de la pirámide de Tibos, que contienen tres aberraciones. Estas van a ser invariables en todos los sistemas ópticos y estas reciben un nombre: el pistón, el tilt y el tip, o que se refiere también a la inclinación vertical. Entonces, el pistón indica un movimiento del plano focal interno, que es como cuando el equipo está intentando conjugarse con el plano retiniano. Por eso es que todos lo van a tener. Y el til y el tip van a representar la pendiente a lo largo de los meridianos vertical y horizontal. Y ahora pasamos a hablar a las aberraciones de bajo orden. Entonces se les conoce también como aberraciones de segundo orden y son los defectos refractivos. Estas son las más frecuentes y evidentemente, como hemos visto en la práctica, se corrigen con lentes esféricos o cilíndricos o esferocilíndricos o mediante cirugía. Y estas van a influir en un 85% en la calidad visual. Entonces tenemos esta, que es el defocus o el desenfoque, que fue lo que evidenciamos en uno de los casos, que puede ser o positivo o negativo, y se refiere a la miopía o la hipermetropía. Y tenemos los astigmatismos, sean oblicuos, o sean horizontales o verticales de acuerdo a los ejes obtenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo veremos a continuación. Que el frente de onda rápido va a alternar con uno lento, por eso va a generar esta serie de patrones.
Aquí vemos una representación tridimensional de cómo se verían estas aberraciones de bajo orden. Por ejemplo, en el caso de la miopía, vemos que va a ver un frente de onda más rápido en la periferia y se va a tornar más lento en relación al centro del eje óptico y vemos que adopta esta forma de tazón. En la hipermetropía sucede todo lo contrario. Un frente de onda rápido en el centro que se va a tornar más lento en la periferia. Y en astigmatismo, un patrón de silla de montar, donde un frente rápido va a alternar con un frente más lento, propiamente hablando. Ahora pasamos a hablar de las aberraciones de alto orden. Entonces, estas están constituidas a partir del tercer orden y, como dije previamente, pueden llegar a ser infinitas. Se afirma que hasta el sexto orden son importantes a nivel ocular, pero y esto es algo que mencionaba la literatura. Evidentemente, hasta el sexto orden son importantes a nivel ocular, se estudian hasta el quinto orden, pero se analizan más hasta el cuarto orden. Estos van a constituir el 15% del error total y limitan también la calidad visual a menos del límite retiniano. Estas no son susceptibles de corrección por métodos convencionales. Y lo que hablaba la doctora también, que en el ojo seco estas aberraciones se acentúan, aumentando las irregulares en la córnea y la película lagrimal, dependiendo también del grado de ojo seco que se tenga. Entonces, comenzamos hablando aquí con las aberraciones de tercer orden. Estas son el trifoil, sea vertical y oblicuo, y los comas verticales y horizontales. ¿Y por qué son importantes especialmente los comas? Primero, el trifoil prácticamente es un astigmatismo triangular. También se conoce como trébol y vemos que tiene tres ejes. Y el coma vertical y horizontal, lo que sucede es que el frente de onda en la periferia no va a tener el mismo radio de curvatura que en el central. Y esto sí generan importantes deterioros de la calidad visual y es propio, por ejemplo, de pacientes con queratocono o que se esté iniciando un queratocono, pacientes con tratamientos refractivos, como hablamos previamente, o con líos inclinados o fuera de posición. Vemos entonces el trifoid, como previamente les dije, es un astigmatismo triangular y tiene tres ejes. Y los pacientes que presenten esta aberración pueden presentar deslumbramientos o halos alrededor de los ojos, de los objetos, perdón. Y lo que sucede a nivel tridimensional es que el frente de onda avanza y se retrasa y este patrón lo va a alternar tres veces. Por lo tanto, eso genera esta forma de treo. Y pasamos con el coma. Este sí es alarmante, como les dije previamente, porque sí genera un deterioro de la calidad visual. Y lo que sucede es que también, esto es una propiedad de estas, que a mayor poder queratométrico también puede generarse una aberración de tipo coma, propio también de pacientes con queratocono, pacientes con ectasias o ablaciones descentradas o también estados postquirúrgicos, líos inclinados o fuera de posición. Este produce imágenes dobles a los deslumbramientos alrededor de los ojos, se va a afectar el contorno y las esquinas de las imágenes y dependiendo de lo que se haya obtenido, la imagen se debe formar a lo largo del eje entre 0 a 180, si estamos hablando de un coma horizontal, o de 90 a 270 grados, si estamos hablando de un coma vertical. Y lo que sucede a nivel tridimensional es que hay unas ondulaciones profundas que se alternan adelante y atrás, desde el centro hasta la periferia. Tenemos ahora las aberraciones de cuarto orden, que son el cuadrafoil o astigmatismo cuadrático, un astigmatismo secundario, la aberración y la aberración esférica. Entonces, ya la que más destaca es la aberración esférica, donde es la única que afecta los puntos situados a nivel del eje óptico y tiene lo que se conoce como una frecuencia angular, que es de cero. Lo que sucede es que este es un defecto intrínseco propiamente hablando, donde el ojo humano propiamente sí presenta algún grado de aberración esférica, incluyendo SIBE el 20/20. Y lo que sucede acá es que los rayos periféricos no focalizan la retina y dependiendo de qué tanta de esta aberración se tenga, se puede generar una visión borrosa ideal. Va a haber un desenfoque variable según el diámetro pupilar, especialmente si hay mayor diámetro pupilar, va a haber mayor desenfoque. ¿Por qué? Porque los rayos que estén cerca del borde pupilar, en el momento que esta pupila se dilate, pues evidentemente van a entrar más, se van a refractar más y genera esta aberración.
Esto se ve mucho en pacientes también con cirugía refractiva y que tengan microdesentamientos. Se ha constatado también que estos pacientes presentan lo que se conoce como miopía nocturna, si presentan esta aberración, y evidentemente, debido a que depende mucho de la pupila, está relacionada la calidad de visión con la iluminación ambiente. Y tenemos también el cuadrafoil o astigmatismo cuadrático, que a nivel tridimensional vemos que el frente de onda avanza y se retrasa en 4 oportunidades en la periferia de la analizada. Y ya tenemos las de quinto orden, que esto es, pues, no, es nomás mencionarlas, que vemos en primer lugar que a partir de la no se agrada tanto la imagen retiniana y solo van a deteriorar la imagen cuando hay pupilas grandes o dilatadas. Nuevamente, aquí vemos que depende de la iluminación ambiente. Estas son el pentafoil, el trífoil secundario y los comas vertical y horizontal secundario. Ahora, ¿qué factores van a influir en las aberraciones? Existen una serie de factores que inciden en la magnitud, como ya vimos, la película lagrimal, el tamaño de la pupila, la edad del sujeto, la acomodación y el estado refractivo. Entonces, lo que sucede con la película lagrimal es que pues, ya vimos que en el ojo seco sí se afecta esta área y pues genera estas aberraciones e induce múltiples distorsiones de alto orden. Puede haber una visión fluctuante, en este caso por un astigmatismo irregular inducido por microdeficiencias en el espesor de la película lagrimal y como consecuencia puede haber una pérdida de la homogeneidad de la superficie del epitelio corneal. Ahora, con el tamaño pupilar, las aberraciones pueden cambiar, como ya vimos, según el tamaño pupilar y con la medida que se haga, porque los aberrómetros también tienen en cuenta el tamaño pupilar designado. Un pequeño cambio en milímetros puede representar importantes variaciones, porque en un milímetro pueden entrar muchos rayos de luz que pueden generar, que se pueden refractar y generar este tipo de imágenes borrosas. Y también se debe también al defecto difractivo. Recordemos que la parte de difracción estaba relacionada mucho con los obstáculos que el frente de onda pueda encontrarse. Entonces, si se afecta el tamaño, perdón, si el tamaño pupilar se ve comprometido, evidentemente también se va a afectar el frente de onda. Y la edad. Entonces, se ha visto que las aberraciones se incrementan de forma lineal con la edad y está relacionado también mucho con la parte acomodativa. En sujetos jóvenes vemos que el cristalino va a compensar de forma parcial las aberraciones corneales para producir una mejor imagen retiniana, pero ya en pacientes mayores, en ojos envejecidos, el cristalino ya no va a poder compensar estas aberraciones. Tenemos unas Las medidas. aberraciones, perdón, Gabriel, en la Díganme. anterior, Ujú. las aberraciones sí se modifican con la edad, principalmente las internas, obviamente las relacionadas con el cristalino. Las aberraciones corneales tienden a ser más estables. Lo que pasa es que se va produciendo un poco de astigmatismo involutivo contra la regla. Entonces, pues, en este caso, esta aberración de segundo orden, pues, se incrementa. Pero en general, y esto tendiendo a entender la cirugía refractiva y por qué hacemos un tratamiento guiado, por ejemplo, por wavefront corneal, eh, es que las aberraciones corneales, excepto esto que te estoy hablando del astigmatismo involutivo contra la regla, tienden a mantenerse más bien estables, las corneales, ¿no? Ujú. Las internas son las que más se modifican. Vale, doctora. Muchas Ujú. gracias. Y pasamos a la hora de las medidas de cuantificación, porque sí se pueden cuantificar y hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, vemos la cantidad visual que se hace con la agudeza visual de Snellen y que era lo que se hacía en el siglo XIX hasta antes del análisis del frente de onda. Y también la calidad visual, que digamos que es el eje central de las observaciones y del estudio de las observaciones. Lo hacemos de forma subjetiva con estudios de sensibilidad y contraste y de forma objetiva con todos estos patrones, por ejemplo, la raíz media cuadrática, el punto de dispersión de puntos, que ya veremos propiamente en qué consiste cada uno. Acá. Bueno, entonces pasamos con la sensibilidad al contraste, que va a evaluar de forma amplia la función visual. ¿Por qué se evalúa el contraste también? Porque en las adaptaciones puede haber una manifestación inicial que es la pérdida de sensibilidad al contraste. Entonces,
se va a evaluar la percepción de las frecuencias espaciales en tamaño junto con los patrones de luminancia. Y se va a determinar en todos los exámenes, porque hay múltiples, el nivel de contraste más bajo que puede ser detectado por el paciente. ¿Qué vamos a medir con los test de sensibilidad de contraste? El tamaño propiamente hablando y los niveles de luminancia percibidos. Si solo se mide la agudeza visual, solo se va a medir el tamaño y ya. Y lo que se ha hecho previamente, y toda la literatura lo dice, el paciente puede ver 20/20, pero no se va a evaluar la calidad de ese 20/20 que está percibiendo el paciente. Entonces, el test principal que lo usan es el de redes sinusoidales. Entonces, se miden umbrales de contraste nuevamente con distintas frecuencias. Entonces, al paciente se le ponen estas rejillas donde se evidencian en barras verticales una serie de estímulos blancos y negros y tenemos en cuenta este elemento que es la frecuencia espacial, que se refiere al número de ondas sinusoidales por grado. Entonces, hay que tener en cuenta un elemento especial acá, que cada pareja de barra, cada pareja de barra implica un ciclo y una longitud de onda. Entonces, entre más parejas de barra vean, por decirlo así, va a tener una alta frecuencia, como podemos ver acá, donde en un grado, que es la rejilla que se está mostrando, entran varios ciclos. Y la baja frecuencia, donde pues, el paciente va a percibir un número menor de barras. Y ya pasamos a las medidas de cuantificación objetivas. Entonces tenemos la raíz media cuadrática o el root mean square, donde se hace una representación numérica de la cantidad de un error de un frente de onda ideal con respecto al paciente. Y se hace también una medición de la calidad visual dependiendo del tamaño del plano pupilar. Entonces, se hace una sumatoria de todas las aberraciones obtenidas y se cuantifica. Entonces, eh, por ejemplo, si tenemos un root mean square de 1, implica que el paciente está viendo 20/20. Si es menor de 1, implica que tiene una excelente calidad visual. Por ejemplo, nos pone este 0,5, que implica que el paciente está viendo un 20/15. Y el total, perdón, y si es mayor de 1, por decir algo 1,5, nos indica que el paciente aproximadamente puede tener una visión de 20/80. Ahora, este root mean square puede ser aislado teniendo en cuenta solo ciertos tipos de aberraciones. Por ejemplo, en las de alto orden también se puede cuantificar y vemos acá que con una pupila de 6 milímetros vemos que es normal de 0,1 a 0,3 o normal alto de 0,3 a 0,5. Pero ya propiamente hablando, nos está hablando de que puede haber un astigmatismo irregular que nos indica un 0,5 a 0,7 micras o un posible queratocono si es mayor de 0,7 micras. Tenemos la función de dispersión de un punto, donde se hace una medida de dispersión de un punto a nivel del plano retiniano y determina cómo se va a ver este punto de lo remoto a través del frente de onda captado. Y su forma depende de la difracción, del desenfoque, del tipo de aberraciones que tenga, el tamaño pupilar y la dispersión de la luz. Cuanto más semejante un punto, más compacto y más brillante y se vea, también va a haber una mejor calidad óptica. Entonces, este es un ejemplo. En un sistema sin aberraciones va a percibir propiamente este punto luminoso, sin ninguna alteración. Pero si ya hablamos en un sistema real, que ya es un sistema aberrado, se generan estos cambios en la percepción de este punto. Entonces, evidentemente se debe tener en cuenta el contraste y una forma compacta que van a relacionarse también con la calidad de la imagen. Y en este caso el contraste va a desempeñar un rol en la cantidad de energía luminosa que es transmitida a la retina. Entonces vemos acá cómo se vería el punto ideal y cómo se percibe este punto en un sistema totalmente aberrado. Pero aquí les pongo otros ejemplos, dependiendo del tipo de aberración que se tenga, cómo se vería este punto con cada una de estas aberraciones. Ahora, tenemos también la función de transferencia óptica y este tiene dos subelementos o dos subpropiedades, que son la función de modulación de transferencia y la función de fase de transferencia. Estos se relacionan mucho con la sensibilidad del contraste. Entonces, pasamos con la función de modulación de transferencia, que es la habilidad del sistema óptico para reproducir fielmente la cantidad de contraste del objeto a la imagen. Conclusión, mide la pérdida de contraste. Y la función de fase de transferencia mide la desviación de fase, que se refiere al impulso de respuesta desenfocado de la imagen hacia los lados. Este es un ejemplo esquemático. Por ejemplo, a la izquierda, acá
vamos a ver el objeto original, pero entonces vemos cómo en un sistema aberrado, dependiendo de cómo sea la aberración, si tenemos un sistema óptico de alta calidad, de baja calidad, se va a deformar esta imagen. Entonces, vemos acá, primero, eh, estos picos que se conocen como picos de luminancia y esta línea de referencia, que es también la desviación, la fase. Entonces, si tenemos altos picos de luminancia, vemos que es un sistema de alta calidad, y si tenemos bajos picos de luminancia, que vemos que es un sistema de baja calidad. Aparte, vemos que en la parte de baja calidad está un poco más desviado de en comparación con la parte de alta calidad. Ahora, hay una serie de condiciones que van a disminuir la sensibilidad del contraste, pues ya sea todas las alteraciones estructurales, sea a nivel de córnea, edemas corneales, cirugías refractivas, keratocono, o en el cristalino también la presencia de cataratas, descentraciones de lentes intraoculares, pero también retinopatías diabéticas, degeneraciones maculares, retinitis pigmentosa, y a nivel de nervio óptico, glaucoma, papiledema, neuropatía óptica tóxica o neuritis óptica de cualquier causa. Ya pasamos a los tipos de aberrómetros. Entonces tenemos los de proceso interno, los de proceso externo, los estiascópicos y los aberrómetros corneanos. Entonces, los de proceso interno, donde la captura de la imagen se hace a nivel del plano retiniano, y esos son el Chernik y el Ray Tracing. De proceso externo, donde la captura de la imagen se va a hacer a nivel de la salida de la pupila, que ese es el Hartmann-Shack, el estiascópico, que se fundamenta en la retinoscopia dinámica, y los aberrómetros corneanos, que van a estar basados en topografía corneal de alta resolución. Entonces, comenzamos hablando de los aberrómetros de procesamiento interno, donde la luz emisora va a ser producida por un láser tipo jack de doble frecuencia. Y vemos acá que va a pasar por una máscara metálica. Entonces, si es un Chernik, va a ser de 168 agujeros, y si es de un Ray Tracing, va a ser de 64 a 95 puntos, formando haces de luz paralelos, y estos haces se van a proyectar en la retina de forma simultánea. Este haz evidentemente va a sufrir las distorsiones o las aberraciones, y estas van a ser captadas por un sensor de baja luminosidad. Y posteriormente el software que va acompañado con este tipo de aberrómetros va a ser una reconstrucción del frente de onda usando los polinomios externos. Pasamos ahora a las de proceso externo, que es el Hartmann-Shack, donde una haz de luz entra por el sistema óptico, pero va a rebotar hacia afuera. Y cuando rebota, se va a encontrar con una matriz de microlentes que está conjugada ópticamente con la pupila. Y también va a tener una cámara colocada también en este plano focal de las microlentes. Y estos patrones que va a detectar esa cámara se va a enviar a un sensor y un procesador que va a cuantificar estas distorsiones. Y se va a hacer una gráfica con unos mapas a partir de la información obtenida y basados en los polinomios externos. Entonces, vemos acá que el frente de onda que sale del ojo es una imagen pues fidedigna del frente de onda que entró. En este caso, si no hubiese aberraciones o un sistema óptico muy eficaz. Pero si hay una descentración, evidentemente el frente de onda va a tener irregularidades, y evidentemente pues ya se van a codificar todos estos parámetros a manera de los polinomios de Cerny, y evidentemente también se codifica también con códigos de colores, y algunos también hacen una representación tridimensional. Ahora tenemos también los de tipo corneano, donde hay dos sistemas. Primero, los múltiples anillos de Plácido, que van a incrementar la precisión de lectura, pero como se habló en la charla de topografía, estos solo analizan la cara anterior de la córnea. Pero recordemos pues también que la cara anterior de la córnea es donde más se van a originar las aberraciones. Y tenemos también los segmentos de arco, que estos en sí van a realizar una reconstrucción algorítmica precisa de la superficie corneana, y se mide la aberrometría corneana, y nuevamente todo lo van a expresar con los polinomios de Cerny. Y se hace una construcción propiamente hablando de los mapas aberrométricos. ¿Qué ejemplos tenemos? El Schwinn-Paramis, el Galilei, el Topolizer y el Keratron Scout. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Schwinn-Paramis, donde evidentemente
se hace la combinación de un topógrafo y un averrómetro. Entonces, este recibe este nombre porque la palabra peramis proviene de una lengua egipcia que significa pirámide. ¿Y por qué lo llamaron así? Lo que sucede con este tipo de equipos es que van a usar un sensor de onda piramidal que mide 45.000 puntos. Propiamente hablando, se usa este tipo de prisma, que es un prisma tipo piramidal, y va a dividir el haz en 4 partes, generando una serie de 4 imágenes y dependiendo pues de la cantidad de aberraciones que se posean, pues evidentemente se van a esquematizar y nos van a dar 4 patrones de intensidad y proporcionan una información sobre los derivados de frente de onda con aberraciones. Entonces, es un ejemplo también donde recordemos que a fin de cuentas también es un topógrafo donde nos se esquematiza un mapa tangencial, mapa de elevaciones y luego el mapa barométrico. Y aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo de otras variables a tener en cuenta en este tipo de equipos. Por ejemplo, el punto más inclinado de la superficie cornea anterior o también la presencia y el estado de una ectasia donde se analiza la presencia de las aberraciones tipo coma, el trifoid y la aberración esférica, o también el punto de ectasia corneal en la superficie corneal anterior, en el caso del queratocono. Tiene también en cuenta el poder pupilar promedio, que representa el equivalente esférico de la córnea, en este caso en un diámetro de 3 milímetros, la aberración esférica longitudinal, que va a expresar la diferencia entre la potencia marginal y paraxial, la irregularidad de la curva y el índice de asimetría de superficie en un área de 4.5 milímetros. Y tenemos los índices de forma, que definen la superficie esferotórica por el diámetro elegido. Y se tiene en cuenta el radio del meridiano más plano, el radio del meridiano más curvo y la esfericidad. Lo que sucede, y por eso no traigo también parámetros de referencia, es que el equipo nos va a informar propiamente hablando si algo está alterado con este icono. Y ya pasamos al Galilei, propiamente hablando, donde se usa un perfil de elevación corneal y se van a calcular los datos del frente de onda y las aberraciones de alto orden, usando un frente de onda de referencia, como se mencionó previamente, y este es como el fundamento básico de todos los aberrómetros en sí y de la medición de todos estos frentes de onda. Y tiene en cuenta la región de interés que puede ser de 3 a 6 milímetros centrales, y como mencionamos en los casos, se hace una expresión en micras, que van a estar esquematizadas en la izquierda, y en dioptrías a la derecha. Se van a mostrar también las aberraciones de alto orden hasta el cuarto orden esquematizadas, y ya a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo orden, solo con valores en micras. Se muestra igualmente el root mean square en micras y en dioptrías, que van a estar reportados en los informes. Entonces, aquí recordemos este caso, que es el paciente que se le ordenó la topografía por el astigmatismo que había incrementado 1.25 dioptrías, y aquí vemos el mapa aberrométrico. Entonces, ya propiamente hablando, vemos todas estas aberraciones esquematizadas, pero hay que tener en cuenta dos aspectos con este tipo de equipos. Primero, eh, ¿por qué se codifican a manera positiva o negativa? Y no necesariamente se refiere a la orientación entre el seno y el coseno, sino que lo que sucede es que se miden todas las aberraciones en relación a un frente de onda de referencia. Pero si lo que se midió con este frente de onda de referencia está debajo de este frente de onda, se codifica como negativo, y si está por encima del frente de onda de referencia, se codifica como positivo. Hay unos valores de referencia, especialmente con los valores del coma y la aberración esférica. Por ejemplo, comas normales son hasta 0.32 y de la aberración esférica es hasta 0.23. Pero yo aquí también sí les quería hacer una pregunta, porque en la literatura yo encontré muchos valores de referencia y no sé si los valores de 0.32 o 0.23 son los que estamos manejando. Para coma vertical, digamos que entre 0,32 y 0,39 es una desviación estándar por encima, o sea, sospecha, y ya por encima de 0,39 ya es patológico, ¿no? O sea que en ese orden de ideas, entre 0,32 y 0,39 sospecha,
pues sí corresponde a lo que estás diciendo. Y aberración esférica, el promedio sí es positiva, más 0,24, más 0,27, de acuerdo a los diferentes reportes. Listo, doctora. Porque sí, lo que sucedía es que si uno se ponía a buscar varios estudios, encontraban valores Tienen diferentes. variaciones, sí, Ajá. sí. Tienen Entonces, variaciones, pero digamos que ya en este momento lo que se acepta, principalmente en coma vertical, sí, entre 0, específicamente entre 0,34 y 0,38 es una desviación estándar por fuera de la media, o sea, sospecha. Y por encima de 0,39 es ya patológica. listo, doctora. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, aquí vemos también ya el ojito izquierdo también de este paciente con el astigmatismo y el mapa barométrico también. Como podemos ver, las comas y ya la aberración esférica se encuentran dentro de rangos y se tiene en cuenta más que todo esto porque son las que afectan más la calidad visual. Y recordemos que especialmente las comas eran las que nos preocupaban si había una sospecha de keratocono, y esta fue otra razón por la que a este paciente se le descartó, porque se encontraba también dentro de parámetros de referencia. Y nuevamente recordar el mapa, el gráfico de torta que esquematiza todas las aberraciones presentes. Ahora, recordemos el paciente también de la ablación miópica, en este caso es el ojo derecho, y evidentemente sí tiene también un poquito de coma vertical, pero recordemos también que los comas estaban presentes también en pacientes postquirúrgicos de cirugía refractiva, y vemos que en este caso la aberración esférica sí va a ser positiva en este contexto, y analizamos también el gráfico de torta, que se va a tener en cuenta que la aberración en este caso que está predominando era un astigmatismo. Y en el ojo izquierdo también vemos nuevamente los comas y la aberración esférica. En este caso, el coma vertical está dentro de los parámetros y como horizontal un poquito elevado, y la aberración esférica pues también, pero recordemos que la aberración esférica nuevamente es propia de los pacientes también postquirúrgicos de cirugía refractiva. Y vemos que en este caso, en el gráfico de torta, lo que está predominando es el de focus, una aberración, perdón, sí, un defecto refractivo en sí. Esto es del paciente, perdón, de la ablación hipermetrópica con su respectivo mapa aberrométrico. Entonces, aquí propiamente hablando nos enfocamos en los comas. Sí tiene un poquito más de coma, un coma vertical y coma horizontal, y vemos que lo están esquematizando acá también, en el gráfico de pastel. Es el ojito izquierdo, donde vemos también, bueno, analizamos la presencia de los comas y de la presencia también de la aberración esférica. Y en este caso, pues sorprendentemente, se predomina más la aberración tipo trifoide. Y hay que recordar nuevamente las propiedades de la pirámide de Tibor, donde recordemos que las partes más centrales van a afectar más la visión en comparación con las partes periféricas. Y muchas gracias, eso es lo que traía para el día de hoy. Bueno, muy bien, Gabriel. Muchas gracias por tu presentación. Quiero saber si hay dudas o comentarios de los otros participantes. Yo quiero hacer un comentario y Gabriel, la verdad me pareció muy buena la charla. Muchas gracias, El doctor. tema es un tema que no es fácil y sobre todo lo de aberraciones es muy difícil. Y de aquí para adelante, pues recomendación para Gabriel y para todos, tratar de volverlo más práctico en el día a día. Porque si uno recibe toda esta información y no está cacharreándole a las topografías, en un mes ya no se acuerda pues de mucha cosa. Entonces hay que estar cacharreando con las topografías, pues y entonces tú ahora que estás en Córdoba vas a tener la oportunidad de hacerlo, pero me pareció muy buena la presentación, Gabriel. Muchísimas gracias, doctor. De acuerdo, muy bien presentado y lo que dice Diego, muy importante. Estos son exámenes que no pues son para la supraespecialidad de córnea, sino que todos los oftalmólogos en el día a día podemos estar manejando esta información y obviamente aplicándola a nuestro quehacer,
aunque no sean cirujanos refractivos, etcétera, todos los oftalmólogos hacemos cirugía de catarata, e independiente de eso, ver las implicaciones que pueden tener desde lo que comentábamos del ojo seco, sí, digamos, algunas irregularidades en la córnea, una cicatriz, una sutura, etcétera. Todo esto pues va a tener un impacto directo topográfico y aberrométrico, importante saberlo analizar.